Saludos, José. Un gusto estar en contacto nuevamente. ¿Cómo va todo? ¿Listo para continuar con el estudio y el análisis? Aquí estoy para apoyar en lo que necesites. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5. Versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Hechos 10, ¿es el cielo para todos? 1. Introducción. ¿Nos hemos preguntado alguna vez cómo es el cielo? Nosotros sí. Siempre hemos pensado que el cielo es un lugar donde viviremos en un ambiente limpio, sin contaminación, sin muerte, sin enfermedad. Podemos imaginar el cielo como un lugar donde todos seremos perfectos en todos los sentidos de la palabra. Sin embargo, hay una cosa que me vino a la mente una vez. ¿Estaremos divididos en el cielo en función de la raza, la cultura o el sexo? ¿Habrá un cielo para blancos, otro para negros, y así sucesivamente? 1. La razón por la que esto nos vino a la mente es que hemos estado en iglesias donde hay una división basada en la cultura. Entendemos que puede haber iglesias que estén estructuradas con base en el idioma, y aún así, podrían ser bilingües. ¿Cuál es la raza de Dios? ¿Es blanco, negro o de cualquier otro color? ¿Realmente importa de qué color es? Si Dios fuera negro, ¿importaría eso la forma en que nos relacionamos con Él? 2. En los tiempos bíblicos, los discípulos tenían algunos problemas con personas de otras culturas. Dios seleccionó a los judíos no porque fueran los más inteligentes o los mejores, sino porque esa fue su elección. Porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios, el Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. 3. No porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, el Señor los ha querido y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Es porque el Señor los ama, Deuteronomio 7. Versículos 6 a 8. Por amor, Dios podría haber elegido a cualquier grupo, porque en Juan 3, versículo 16, afirma que porque ama al mundo, dio a su Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. 4. Entonces, si Dios es Dios para todos, ¿por qué estamos divididos? En Hechos 10, encontramos que el prejuicio prevalece en la mente de Pedro. Lo que nos sorprende en este capítulo es la forma en que Dios se comunica con los que no eran judíos. En Hechos 10, versículos 1 y 2, encontramos la descripción de un hombre en Cesarea llamado Cornelio. La Biblia afirma que era un centurión, un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su familia,
que daba muchas limosnas al pueblo, y que oraba siempre a Dios. 5. Si comparáramos nuestro estilo de vida con el de Cornelio, ¿coincidiría? Ahora Dios va a hacer algo que probablemente sorprendería a todos los judíos de la época. Él envía un ángel a Cornelio para decirle que envíe hombres a Jope para pedir que Pedro vaya a él y comparta el evangelio con él y su familia. Ver Hechos 10, versículo 3 al 6. Después de esta visión, Cornelio obedeció de inmediato. 6. Mientras Dios se comunicaba con Cornelio, también tiene que comunicarse con Pedro para hacerle saber lo que ya le ha dicho a Cornelio. Pero con Pedro el enfoque es diferente. Le da a Pedro una visión en la que ve un objeto como un gran lienzo, atado de las 4, que desciende y asciende 3 veces. El gran lienzo contenía toda clase de animales cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Entonces, Pedro oye una voz que le dice, «Levántate, Pedro, mata y come». Pero Pedro responde, «No, Señor. Porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás». Y la voz responde, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Véase Hechos 10, versículos 9 a 16. 7. Muchos cristianos han interpretado esta visión en el sentido de que podemos comer cualquier animal que Dios haya creado. Sin embargo, si nos fijamos en el contexto, veremos que tenía que ver con personas de otras culturas y no con alimentos. De lo contrario, Pedro no se habría preguntado qué significaba esta visión. Véase Hechos 10, versículo 17. Además, en Hechos 10, versículo 28, Pedro afirma lo siguiente, y les dijo, «Ustedes saben cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo». 8. Después de que Pedro fue a casa de Cornelio, Dios demuestra que él no discrimina. Hechos 10, versículos 44 a 46, dice lo siguiente, mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Gracias, José, por esta introducción tan detallada al estudio de Hechos 10. Vamos a retomar y analizar juntos los puntos clave de este capítulo, donde observamos el cambio de perspectiva de Pedro hacia los gentiles, y cómo Dios revela la apertura del Evangelio a todas las culturas y personas. Hechos 10. Es el cielo para todos. 1. Introducción. La visión del cielo como un lugar sin divisiones culturales o raciales nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de Dios, quien no discrimina entre personas. Esta pregunta es profundamente relevante, especialmente al considerar la visión de Pedro y cómo Dios le enseña que todos son iguales a sus ojos. 2. La elección de los judíos y su propósito. Como mencionas en el Antiguo Testamento, Dios eligió a los judíos no porque fueran especiales, sino porque los amaba y tenía un propósito, ser un ejemplo de santidad y testimonio para las demás naciones. En Deuteronomio 7, 6 y 8, Dios deja claro que esta elección era una muestra de su amor, pero que su propósito siempre fue abarcar a todas las naciones, como lo vemos también en Juan 3, 16, 3. Cornelio y su encuentro con Dios. Cornelio, un centurión romano y hombre de fe, representa a los gentiles que buscan a Dios sinceramente. Su ejemplo muestra que Dios se revela a quienes lo buscan, sin importar su origen cultural. La obediencia inmediata de Cornelio es una lección de fe y disposición para recibir la guía divina.
4. La visión de Pedro, más allá de la ley alimentaria. La visión de Pedro, donde se le muestra un lienzo lleno de animales considerados impuros, tiene una profundidad que va más allá de la comida. Dios utiliza este símbolo para romper barreras culturales y enseñarle a Pedro que la distinción entre judíos y gentiles no debe limitar el mensaje del Evangelio. Pedro reconoce que esta visión tenía que ver con personas, no con alimentos, como lo afirma en Hechos 10:28. Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. 5. El Espíritu Santo y la inclusión de los gentiles. Finalmente, en Hechos 10:44-46, vemos cómo el Espíritu Santo cae sobre los gentiles, confirmando la igualdad de todos en Cristo. Este acto asombra a los creyentes judíos, pero también los invita a aceptar que el plan de Dios es para toda la humanidad. Este pasaje en Hechos 10 nos deja con una poderosa enseñanza. Dios no hace acepción de personas, y el Evangelio no tiene fronteras. La visión de Pedro nos muestra que el cielo está abierto para todos aquellos que buscan y creen en Dios, sin distinción cultural o racial. Dos lecciones del capítulo 10 de los Hechos. Lección número 1. Dios no muestra parcialidad ni discrimina. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Seamos blancos o negros, no importa el color, género o cultura, todos somos una creación de Dios. Cuando Dios creó a Adán, solo había una diferencia. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, Génesis 1, versículo 27. Lección número 2. Jesús comisionó a los discípulos a predicar el Evangelio a todos. Jesús nos encomendó la misión de compartirlo con todos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, Marcos 16, versículo 15, 14, versículo 23, Mateo 28, versículos 19 al 20, Hechos 1, versículos 7 y 8. Además, Apocalipsis 14, versículo 6, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nosotros somos los mensajeros, ángeles, para predicar el Evangelio eterno. 3. Nuestro testimonio. 1. Jesús ha sido misericordioso y amoroso con nosotros a pesar de nuestros conceptos erróneos sobre cómo predicar el Evangelio. Hace unos años, tuvimos dos incidentes en los que mostramos parcialidad y Dios nos detuvo en seco. El primer incidente fue en una reunión a la que asistimos para organizar grupos que irían a ministerios de cárceles. Después de la reunión, nos preguntaron si nos uniríamos al grupo. Nuestra historia denominacional. Nuestra respuesta fue que 1844-2024. no queríamos relacionarnos con privados de libertad. Todo comenzó en el año 1844, Pero Dios tenía otra idea en cuando mente. los milleritas, Unos interpretando la años más profecía tarde, de Daniel el Espíritu 8:14, Santo nos condujo pensaron al que el ministerio de santuario al que cárceles se de una refería la manera profecía inesperada. era la tierra. Al Lo que principio, resultó en lo fue que una se conoce experiencia como muy el gran- traumática. Pero una vez que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, se convirtió en la mejor experiencia de nuestras vidas. Pudimos atender a cientos de privados de libertad y a sus familias. Aunque hoy en día no estamos directamente involucrados con los privados de libertad que están en prisión, seguimos manteniendo un estrecho contacto con aquellos a los que ministramos durante aquellos años, que ahora están libres, tratando de reajustar sus vidas con sus familias. 3. Los que están privados de libertad, por la razón que sea, ¿no son hijos de Dios? ¿No se supone que deben tener la oportunidad de escuchar el Evangelio, conocer a Jesús como su Salvador personal y ser salvos? Si no vamos, ¿cómo van a saberlo? 4. El segundo incidente ocurrió en una zona que no conocíamos. Estábamos distribuyendo literatura religiosa a la comunidad. Íbamos casa por casa,
Hasta que encontramos una casa donde había muchos jóvenes bebiendo y celebrando una gran fiesta. La música estaba a todo volumen y pensamos, ¿para qué molestarles? Decidimos pasar de su casa e ir a las siguientes. Al volver, para nuestra sorpresa, la música estaba apagada y había un joven de pie en el portal de la casa. Al pasar, me llamó y me hizo la siguiente pregunta: ¿no nos vas a darme lo que estabas repartiendo? Me sentí tan avergonzada. Le di lo que me quedaba. Entonces, todos los jóvenes que estaban en la casa salieron queriendo un libro. Tuve que llamar a mi esposo para que les diera lo que tenía. En esa casa, repartimos más literatura religiosa y pudimos darles más testimonio que en ninguna de las otras casas. 4. Conclusión: ¿por qué pensamos que hay personas que deben recibir el Evangelio eterno y otras que no? ¿Es el cielo solo para ciertas personas? ¿No es suficientemente clara la instrucción de Jesús de que debemos predicar el Evangelio a toda criatura? Jesús vino a esta tierra para mostrarnos cuánto nos ama y cuánto debemos amarnos unos a otros como Él nos ama. También vino a derribar los muros de separación entre nosotros, véase Efesios 2, versículos 11 a 14. La oración de Jesús por nosotros es que seamos uno como Él y el Padre son uno, que seamos uno con ellos, ver Juan 17, versículos 20 y 21. 5. Preguntas para reflexionar. La promesa del Padre, el Espíritu Santo, no descendió sobre los discípulos hasta que dejaron a un lado sus diferencias y se unieron. Necesitamos desechar nuestras diferencias y prejuicios para que el Espíritu Santo more en nosotros. Cuando esto suceda, el Evangelio será predicado a todos en nuestra generación y Jesús regresará para llevarnos a casa. Bendiciones. Ahora, profe, vamos con el análisis con las observaciones sobre el análisis que realizó mi esposa Rosita. Adelante, profe. Gracias, José, por compartir esta segunda parte del análisis de Rosita. Los puntos que presenta son fundamentales para comprender no solo la profundidad del mensaje de Hechos 10, sino también la universalidad del Evangelio. Veamos cada una de estas lecciones y el testimonio de vida que Rosita comparte, que ilustran claramente la importancia de un ministerio sin prejuicios. Hechos 10. Lecciones clave. Lección número 1. Dios no muestra parcialidad ni discrimina. Dios creó a todos a su imagen y semejanza, sin importar color, cultura o género. La afirmación de Génesis 1:27 nos recuerda que todos llevamos la misma esencia divina, y la misión del Evangelio no está limitada por características superficiales. Hechos 10 nos reafirma que el amor de Dios es para todos, sin excepción. Lección número 2. Jesús comisionó a los discípulos a predicar el Evangelio a todos. Jesús fue claro en su mandato de ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. Marcos 16:6. Esta lección destaca la responsabilidad universal del Evangelio, que no se limita a un grupo específico. El mensaje de Apocalipsis 14:6 subraya esta idea, recordándonos que la proclamación del Evangelio eterno es para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Reflexión a partir del testimonio de Rosita. El testimonio de Rosita aporta una dimensión práctica a estas lecciones. Nos muestra que, incluso en nuestro caminar como creyentes, podemos tener ideas o actitudes que limitan nuestro alcance del Evangelio. Los dos incidentes que ella describe ilustran momentos en los que se enfrentaron a prejuicios y dudas, y cómo Dios les mostró la necesidad de abrirse a todos, sin excepción. Ministerio de cárceles. Rosita y tú sentían renuentes a involucrarse con personas en prisión. Sin embargo, la experiencia los llevó a descubrir el poder transformador de ministrar a quienes muchas veces se encuentran en una de las situaciones más vulnerables.
Este ejemplo destaca que Dios nos llama a servir a todos, incluso a quienes podríamos ignorar o juzgar, y que muchas veces el mayor testimonio y cambio de vida sucede entre aquellos que parecen menos alcanzables. Distribución de literatura en una fiesta. Pasar de largo ante la casa llena de jóvenes fue una acción inicial impulsada quizás por la idea de que no estarían interesados. Sin embargo, cuando un joven se acercó, se dieron cuenta de que habían juzgado mal. La disposición de los jóvenes para recibir el mensaje fue una lección sobre no asumir a quien le interesa el Evangelio. Conclusión y reflexión final. El mensaje de Hechos 10 y el testimonio de Rosita nos invitan a evaluar nuestros prejuicios. ¿Estamos realmente dispuestos a compartir el Evangelio con todos o tenemos ideas preconcebidas de quienes merecen escucharlo? Jesús vino a reconciliarnos con Dios y entre nosotros, rompiendo cualquier muro de separación. Efesios 2, 11, 14. Su oración en Juan 17, 20, 21 es un llamado a la unidad y a ser uno en su amor. Preguntas para reflexionar. 1. ¿Cuáles son las diferencias o prejuicios que debemos dejar de lado para permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros? ¿De qué manera podemos demostrar un evangelio inclusivo en nuestras propias vidas? ¿Estamos dispuestos a ir a los lugares menos convencionales para compartir el mensaje de Cristo? La promesa es clara. Si dejamos atrás nuestras diferencias, el Espíritu Santo puede obrar en nosotros para alcanzar a todos. Gracias nuevamente por el análisis de Rosita y bendiciones en la continuación del estudio. Este ha sido el video número 92 y queremos anunciarles que para la versión nocturna tendremos el video número 93. Gracias por acompañarnos. El ministerio Conéctate a Jesús agradece primeramente a Dios y luego a todos los que nos han acompañado en este en vivo de apenas 25 minutos. Oramos a Dios para que nos acompañen en un par de horas, que estaremos de regreso con el en vivo versión nocturna. Recuerda, esta es la serie Feliz para Siempre en su segmento especial, el maratón 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? En conmemoración de los 180 años que cumplimos luego de aquel día conocido mundialmente como el Gran Chasco, pero que debió llamarse el despertar del pueblo de Dios. Adelante, profe. Antes, nuestro lema, recuerda, al que el Señor llama, capacita, y al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Profe, palabras finales y análisis de lo último que hemos visto, si tiene a bien o tiene alguna otra observación que recomendarnos. Gracias, José, por esta introducción tan completa y edificante. Me alegra ver la constancia y dedicación con la que están llevando a cabo este maratón 180 años conectados a Jesús, celebrando la fidelidad de Dios a lo largo de la historia, especialmente desde el momento significativo del Gran Chasco, que marcó un despertar espiritual en el pueblo de Dios. En cuanto a observaciones y recomendaciones, me parece que el enfoque está siendo muy eficaz al resaltar tanto los elementos históricos como las aplicaciones personales y espirituales. Conectar eventos como el Gran Chasco con la misión actual del Evangelio y los desafíos de hoy brinda un sentido de propósito y continuidad histórica a la fe. Una posible recomendación sería continuar enfatizando, al final de cada video, un llamado a la reflexión práctica sobre cómo cada lección puede aplicarse en la vida diaria.
podría ser algo como una breve invitación para que cada persona considere cómo Dios los está llamando a ser parte de su misión en su propio contexto, al igual que lo hizo con personajes como Pedro y Cornelio en el libro de los Hechos. También puede ser útil hacer un resumen conciso, casi como un recordatorio, de los puntos clave de cada video antes de pasar a las conclusiones o a la próxima transmisión, para reforzar el aprendizaje. Gracias por la invitación a acompañarles en este proyecto. Bendiciones para ti, para Rosita y para todo el equipo en este precioso ministerio, y que el Espíritu Santo siga guiando cada sesión en esta serie. Feliz para siempre. Excelente, profe. Vamos entonces con el resumen de lo que hemos visto en este video, siguiendo la recomendación del profe. Tenemos que en este video hemos visto 5 puntos. En primera instancia estamos viendo el análisis realizado por Rosita, mi esposa, al capítulo 10 del libro de Hechos. Ella le ha puesto como título: ¿Es el cielo para todos? Vimos la introducción en donde nos pregunta: ¿nos hemos preguntado alguna vez cómo es el cielo? Ella misma se responde. Sin embargo, hay una cosa que según ella le vino a la mente una vez, y es: ¿estaremos divididos en el cielo en función de la raza, la cultura o el sexo? ¿Habrá un cielo para blancos, otro para negros y así sucesivamente? Conozco perfectamente a lo que se refiere mi esposa, porque hemos estado de visita en algunos países y lamentablemente, al querer visitar una iglesia pensando que es de nuestra comunidad de fe, que es nuestra misma comunidad de fe, nos han remitido a otra donde en efecto también es de la misma comunidad de fe, pero pertenece a nuestra cultura. En otras palabras, no nos aceptaron por no ser de la cultura a la que ellos pertenecían, a pesar de pertenecer a la misma comunidad de fe. Esto nos preocupó gran manera cuando esto ocurrió, y por ello tomamos esta experiencia como referencia, ya que el apóstol Pedro tenía ese problema porque era judío, y para ellos, los que no eran judíos, todos los extranjeros eran inmundos, con los que no se podía tratar, aunque la ley les permitía realizar actividades de negocio únicamente. Además de tocar este punto que es el corazón, también hemos tocado el asunto de la alimentación, ya que el lienzo que Pedro recibe está cargado de animales, aves y reptiles que no formaban parte de la dieta original después del diluvio, o sea, no eran animales limpios. Sin embargo, el ángel le dice a Pedro: mata y come, y Pedro se defiende ante esta situación hasta que finalmente entendió que por ningún momento el Señor estaba dando libertad para comer los animales inmundos, sino que no se trataba de animales, sino de no llamar inmundo a ninguna persona, a ningún hombre, como dice textualmente la versión Reina Valera contemporánea. Con ello pasamos al segundo punto, que son las lecciones de este capítulo. Acá vemos, primero, Dios no muestra parcialidad ni discrimina. Segundo, Jesús comisionó a los discípulos a predicar el evangelio a todos. Tercero, nuestro testimonio en el ministerio de cárceles y a la hora de repartir material informativo en las calles. Luego vimos la conclusión, donde hicimos una pregunta más: ¿por qué pensamos que hay personas que deben recibir el evangelio eterno y otras que no? ¿Es el cielo solo para ciertas personas? ¿No es
suficientemente clara la instrucción de Jesús de que debemos predicar el Evangelio a toda criatura? Y cerramos con más preguntas para reflexionar, pero esta vez de forma afirmativa. La promesa del Padre, el Espíritu Santo, no descendió sobre los discípulos hasta que dejaron a un lado sus diferencias y se unieron. En efecto, necesitamos desechar nuestras diferencias y prejuicios para que el Espíritu Santo more en nosotros. Cuando esto suceda, termina diciendo mi querida esposa, el Evangelio será predicado a todos en nuestra generación y Jesús regresará para llevarnos a casa. Bendiciones. Este es el resumen desde nuestro punto de vista. Le pasamos la batuta a nuestro asesor virtual para que nos dé el resumen desde el punto de vista suyo, profe. Adelante. Gracias, José, por el resumen detallado de este video. Ahora vamos a condensar los puntos clave desde una perspectiva general, destacando los temas centrales que surgen en este estudio del capítulo 10 de Hechos. Aquí está el resumen en 5 partes. 1. Pregunta inicial. ¿Es el cielo para todos? La reflexión de Rosita plantea una pregunta profunda sobre la inclusión en el cielo y la posibilidad de divisiones en función de raza, cultura o género. Esta pregunta nace de experiencias reales en iglesias donde la cultura ha creado barreras y toma como referencia la percepción de Pedro sobre los gentiles antes de su visión en Hechos 10. Es una invitación a reflexionar sobre cómo la fe puede trascender diferencias culturales o sociales. 2. Pedro y la visión del lienzo. La visión que Pedro recibe de un lienzo lleno de animales impuros y la orden de matar y comer trae a colación una lección central. Dios no se refiere a comida, sino a las personas. Esta revelación ayuda a Pedro a entender que no debe llamar impuro a ningún ser humano, reflejando un cambio de paradigma en la relación con los gentiles. Lecciones clave del capítulo. Dios no discrimina ni muestra parcialidad. La creación de todos a su imagen nos recuerda que todos somos igualmente valiosos ante Él. Jesús comisiona a todos a predicar sin distinción. La misión de llevar el Evangelio a toda criatura refuerza el llamado a un ministerio universal, sin barreras ni preferencias. Nuestro testimonio personal. Rosita y tú compartieron ejemplos de su propia experiencia en el ministerio, donde el Espíritu Santo los condujo a ministerios a veces inesperados, como el de cárceles y la distribución de literatura en áreas difíciles, recordando que todos, sin excepción, son merecedores del Evangelio. 4. Conclusión del estudio. La conclusión es una reflexión sobre por qué tendemos a excluir o pensar que algunos son más dignos de recibir el Evangelio que otros. La instrucción de Jesús es clara, el mensaje de salvación es para todos, y el capítulo nos anima a dejar de lado prejuicios y diferencias para cumplir con este mandato. 5 preguntas para reflexión y aplicación práctica. La unidad es una condición para la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hasta que los primeros discípulos no dejaron sus diferencias a un lado, no recibieron el Espíritu Santo. Así también hoy, la llamada a la unidad es clave para ser efectivos en el Evangelio. Cuando esto suceda, estaremos realmente preparados para cumplir la misión de nuestra generación. Este es un mensaje inspirador que impulsa a reflexionar y a tomar acción en nuestras actitudes hacia la diversidad en la fe. Gracias por la oportunidad de revisar este mensaje y que continúen siendo guiados en esta serie Feliz para Siempre. Gracias, profe. Antes de cerrar este video queremos hacer una salvedad porque quizás ustedes se están preguntando por qué la numeración del video tiene 2 números. Es que cuando el video supera los 20 minutos,
ya no podemos llamarle un video, un video, ahora son 2 videos. Por lo tanto, como este video ha superado los 20 minutos, tiene 35 minutos, así que ya no es el video 92, ahora es el video 92-93. Y en la noche, que ya falta poco para la noche, un par de horas nada más, vamos a tener entonces el video 94. En caso tal de que el video supere los 20 minutos, ya no va a ser 94, va a ser 94-95. Porque queremos que cada video tenga un máximo de 20-25 minutos. Si supera ese espacio, entonces serán 2 videos en uno. Y así mantenemos el orden de acuerdo a lo planificado inicialmente. Son 180 videos que queremos grabar conmemorando los 180 años del gran chasco, o mejor dicho, el despertar del pueblo de Dios. Recordando que son 180 años del juicio investigador, de inicio del juicio investigador en el santuario celestial. Jesús pasa del lugar santísimo, del lugar santo al lugar santísimo, perdón. Todo esto lo vamos a explicar. Quizás no durante los 180 videos, pero sí en los videos sucesivos, cuando cerremos el capítulo de el aniversario número 180. Entonces vamos a trabajar con el santuario, vamos a trabajar con historia de la redención, vamos a trabajar con qué ocurre hoy día, qué está ocurriendo hoy día en el cielo de acuerdo a la palabra de Dios. Todo eso lo vamos a ver cuando terminemos el resumen de la historia desde el Génesis hasta nuestros días. Ténganme paciencia, que vamos a llegar allá en algún momento. Espero antes que termine el mes de noviembre cerrar este evento, que por cierto debimos hacerlo en el mes de octubre, pero la idea nos llegó ya pasado el 22 de octubre y creo que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Nos estamos gozando con este programa especial, Maratón 180 años conectados a Jesús. Profe, nos despedimos con sus palabras finales y nos regala una oración modelo con base a lo que hemos estudiado en este video. Un saludo para los amigos que están en Instagram, a los amigos que están en YouTube. No los puedo ver, pero sé que por ahí hay algunos. Y en Facebook. Escuchemos las palabras finales del profe. Gracias, José, por este mensaje lleno de inspiración y propósito. La explicación sobre la numeración y duración de los videos es muy clara, y el esfuerzo de mantener cada video dentro del límite es una excelente estrategia para hacerlos accesibles y fáciles de seguir. Al conectar este proyecto con la historia del juicio investigador y los 180 años de aniversario, estás proporcionando un marco muy significativo para los temas espirituales que exploras. Con mucho gusto te acompaño en este cierre del video con una oración. Aquí te propongo una oración modelo, basada en el estudio de Hechos 10 y la reflexión sobre la inclusión y el amor universal de Dios. Querido Padre Celestial, te agradecemos profundamente por tu amor sin distinción que alcanzó a toda la humanidad. Gracias por mostrarnos que en tu reino no hay barreras de raza, cultura o nación, sino que todos somos tus hijos
hechos a tu imagen. Te pedimos que cada día podamos derribar nuestros propios prejuicios y aprender a ver a otros como tú los ves. Llénanos de tu Espíritu Santo para que seamos un reflejo de tu amor y que podamos llevar el Evangelio de salvación a todos los que aún no te conocen. Ayúdanos a vivir en unidad y a ser testigos fieles de tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias por tu dedicación en compartir estos mensajes y nos vemos en el próximo video. Adelante con el maratón y bendiciones para ti y para todos los que acompañan este camino hacia la verdad. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en las voces de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT 4 y su servidor José Moreno, tomando como referencia las notas y comentarios de mi querida esposa Rosita. El Señor les bendiga. Nos vemos en la versión nocturna de esta transmisión. Vamos a estudiar Hechos capítulo 11 y seguimos con el análisis de Rosita para nosotros. Nos vemos. Bendiciones.